cálido viento sopla ya y silbando al mundo anunciará la llegada humilde de un gran rey, quien pobre en pesebre nacerá. Oro, incienso y mirra ofrendarán, pagos del oriente con amor, la fulgida estrella alumbrará, ofrendando guía en su esplendor. Bueno, buenos días. Vamos a empezar, que ya es un poco tardecito, pero ya llegó las señoras que estábamos esperando. Sin ellas no podíamos empezar. Cuando se bajó del carro empezó a llover, imagínense. Empezó a llover. Entonces, hoy vamos a tener una peña sobre la Navidad y el Padre Varela, como habrán visto en su invitación. Y la que habla es una mujer. Así que, bienvenidas todas las femeninas aquí. Y esa señora que va a hablar es mi hermana. Estoy funcionando como presentador porque el pobre Saldívar, la mujer se cayó. La mujer de Saldívar se cayó, Malula. Entonces imagínense, en esa condición no puede venir. Entonces Elena me ha dado su descripción, ¿no? Aquí. Elena Müller García. Su esposo también vino a darle fuerza moral. Ok, entonces dice aquí que Elena Müller García nació en La Habana, Cuba en 1961. No. En La Habana, Cuba. Y en 1960, falta una coma ahí, emigró a los Estados Unidos a través del programa conocido como Operación Pedro Pan. Hizo sus estudios universitarios en Barry University, que es Miami, de donde tiene una maestría en estudios religiosos. Fue directora de educación religiosa en la parroquia de Little Flower Girls del 76 al 82. Trabajó en caridades católicas en la diócesis de Palm Beach por 25 años, donde ahora reside. Ahí se lo dice. Elena ha pertenecido a muchas organizaciones. Hoy en día es miembro del Instituto Jesuita Pedro Arrupe de Miami, el IPA. También pertenece al Council of Catholic Women en la parroquia de St. Mark, allá en Boynton Beach, donde reside desde hace 35 años. Ha publicado columnas de opinión y varios ensayos como escritora independiente y es miembro de Talk of the Town Toastmasters en West Palm Beach. Elena está casada con el Dr. Sisto García, como ya dijimos. Y sin más, ella nos va a hablar de Varela y la Navidad. También quiero añadir que pertenezco al Instituto Félix Varela. Sí. Muy bien. Dado que el tópico de esta charla es Félix Varela y la Navidad, voy a comenzar con el relato del nacimiento de Jesús según el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 6 al 14. Sixto ha aceptado el leerlo. 6 al 14. Para que sea más corto. Está bien. Bueno, sabemos el comienzo del relato. María y José, ante el edicto del emperador César Augusto, ¿verdad? Mandando a matricularse, empadronarse. ¿Me pueden oír ahí atrás? Bien. Se dirigen a Belén, la ciudad del pan, es lo que significa el nombre Belén en hebreo, ¿no? Y estando allí le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no habían encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo: no teman. Miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al ángel en ese momento se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Muchas gracias. El tema Félix Varela y la Navidad puede enfocarse de varios puntos de vista. Primero, podemos preguntarnos cómo celebraba Varela la Navidad.
Esta pregunta que hice en la peña de noviembre, me ha tocado a mí responderla hoy. Surgió durante el animado diálogo que tuvimos después de la excelente charla de Germán Miret sobre Varela. Se me ocurrió porque hace años asistí a la peña en la cual el obispo Román, de feliz memoria, habló sobre la Navidad en el campo de Cuba, que fue una bella descripción de cómo celebraba él y su familia la Navidad cuando él era niño. En realidad he encontrado pocas referencias que indiquen con detalle cómo celebraba Varela la Navidad. Sin embargo, las referencias que he encontrado sí nos pueden ayudar a abordar el tema desde otro punto de vista. ¿Cómo puede la vida de Varela enriquecer nuestra celebración de la Navidad? Este es el tema que aquí voy a tratar. Al hacerlo, no voy a incluir explicaciones en detalles de eventos en la vida de Varela. Muchos de los que están aquí presentes han leído sobre Varela y muchos de los que estamos aquí presentes asistimos a la charla de Miret en noviembre y pudimos escuchar sobre los eventos importantes en la vida de Varela. Así que, dando por sentado este marco como trasfondo, solo voy a hablar de las experiencias de Varela en 3 lugares distintos, en 3 tiempos diferentes de su vida. La Navidad en el Castillo de San Marcos, las témporas de Adviento en el Colegio Seminario San Carlos y San Ambrosio, y la Navidad en la parroquia de San Agustín en el año 1852. Vamos a dar un salto geográfico y en el tiempo a las Navidades en el Castillo de San Marcos, en San Agustín de la Florida, en los años 1793 al 1801. A la edad de 5 años, Félix Varela Morales, nacido en Cuba el 20 de noviembre de 1788, emigró con sus abuelos maternos y sus tías a San Agustín de la Florida. Félix era huérfano de madre y su padre, capitán de la Orden Real en 1789, murió unos años después de la muerte de la madre. Es en eventos en el Castillo de San Marcos donde encontramos la primera referencia a la Navidad. Cito aquí una corta frase de Joseph y Helen McAdam en el libro Félix Varela, portaantorcha de Cuba. Refiriéndose a Félix, escriben, y esto es una cita: se regocijaba viendo a los indios salvajes transformados en fervientes cristianos en la fiesta de la Navidad. Y eso es todo lo que dicen ahí. Esta observación ocurre en el relato que hacen de la educación de Félix, principalmente, pero no exclusivamente, bajo la tutoría del padre Michael O'Reilly, y de las exploraciones del niño Félix que hacía en las playas y en la área pantanosa de la bahía de Matanzas en San Agustín, donde el niño veía, cito, la mano del Creador. A Félix le gustaba el Castillo de San Marcos, donde veía los altos bastiones con los nombres de San Pedro y San Pablo y otros santos, pero le horrorizaba ver en el mismo castillo bóvedas sepulcrales con cadenas e instrumentos de tortura. Él también oía a los lugareños jactarse de sus luchas contra los indios, de robos de esclavos, de encuentros sangrientos con los ingleses, y le daba
gran pesar ver que frente a la iglesia de San Agustín, en una amplia plaza pública, los negros se vendían como ganado. Félix sabía que al haber nacido en una familia militar, ese era su destino, pero eso no era lo que él quería. Cito aquí a los McAdam. La espada, observaba él, podía únicamente destruir, y él ansiaba construir. De ahí viene la famosa frase citada en muchos libros y que citó Miret en noviembre de Varela: yo quiero ser soldado de Jesucristo, mi designio no es matar hombres, sino salvar almas. Antonio Hernández Travieso, en el libro El Padre Varela, biografía del forjador de la conciencia cubana, ahonda más sobre el bautizo de los seminoles en Navidad. Primero hace referencia a las tertulias donde se hablaba de las proezas militares del abuelo, y en esas tertulias participaba también el padre O'Reilly. Este último, dice Hernández Travieso, y esto es una cita, siempre alude a los seminoles que bautizará las próximas Navidades o a los negros que instruye en la doctrina de Cristo. Y entonces recalca que cuando Varela tenía 8 años, le gustaba el fuerte San Marcos. Cita, pero no le gustaba que los hombres se mataran. Al igual que al padre O'Reilly, añade Hernández Traviesos, y aquí lo cito, a Félix le atraen los espectáculos de concordia humana, y cada Navidad en que los seminoles descienden por las sendas para recibir aguinaldos y bautismo, le va integrando una imagen muy viva de lo que constituyen sus predilecciones hasta obligarle el carácter. Definitivamente, él no desea ser soldado del rey, sino de Cristo. Ahí termino la cita. Mi observación: obviamente, al presenciar el bautizo de los seminoles años tras años en la Navidad, impactó a Varela en sus años formativos. Recordemos aquí que el padre Michael O'Reilly, sacerdote irlandés, había sido ordenado en el año 1776, 2 años antes del nacimiento de Varela, en el Real Colegio de Nobles Irlandeses de Salamanca, España. En palabras del doctor Sixto García, y aquí lo cito literalmente: la formación intelectual del Real Colegio Salmantino resonaba todavía con la enseñanza del gran maestro dominico Francisco de Vitoria, profesor de teología de la cátedra de Prima, la más prestigiosa en España en el siglo XVI. Desde dicha cátedra, Vitoria buscó en la teología y filosofía del gran doctor común Santo Tomás de Aquino la respuesta a los problemas de su tiempo. Vitoria ha sido siempre reconocido, aún en el mundo no católico, como el padre del derecho internacional. En sus relecciones de 1539 sobre los indios y sobre el derecho de guerra, condenó los métodos de conquista en las Américas, así como las deplorables e injustas formas de evangelización usadas por algunos misioneros. Partiendo de la teología de Santo Tomás de Aquino, Vitoria fue el gran abogado de los derechos humanos, ya desde el siglo XVI. Termino la cita. Quiero añadir, compañero de convento en Salamanca de Vitoria fue Bartolomé de las Casas. Coincidieron los dos en el convento de San Esteban en Salamanca. Gracias. Este respeto a todos los seres humanos
y a sus derechos se los transmitió el padre O'Reilly con su ejemplo y sus enseñanzas al niño Félix. Bueno, ahora vamos a dar otro salto geográfico y en el tiempo a las témporas de Adviento en el Colegio Seminario San Carlos y San Ambrosio en La Habana, en los años 1809-1812. Las ordenaciones en el Seminario San Carlos y San Ambrosio tenían lugar en el tiempo de Adviento. El 23 de diciembre de 1809 recibió Félix las 4 órdenes menores y el subdiaconado de manos del obispo de Espada. Ahí estaban presentes sus tíos y tías, sus primos y por supuesto el abuelo Bartolomé Morales, quien a pesar de estar mal de salud, quiso estar ahí para acompañar a su nieto. En la antevíspera de las Navidades, y yo supongo que tal vez el mismo día, asistió en los oficios religiosos en el monasterio de Santa Catalina. El 22 de diciembre del año siguiente, 1810, después de 8 días de ejercicios espirituales, es ordenado diácono. En diciembre de 1911, aunque todavía le faltaban meses para cumplir la edad mínima requerida para ser ordenado sacerdote, el obispo Espada acepta la petición de Félix de ser ordenado ese año porque la salud de su abuelo seguía empeorando y él deseaba que su abuelo estuviera presente en su ordenación. Y después de 8 días de ejercicios espirituales durante el Adviento, es ordenado sacerdote el 21 de diciembre. Están presentes todos sus familiares, incluyendo a su abuelo Bartolomé. Celebra su primera misa cantada días después, en o alrededor de la Navidad, en la iglesia de Santa Teresa y San José. El año siguiente, el 14 de diciembre, fallece su abuelo. O sea, si hubiera esperado un año más, no hubiera visto la ordenación. Su abuelo, que estaba seguro que su nieto iba a ser militar. Su abuelo, que le complació cuando quiso asistir al colegio seminario, quien le respetó su vocación sacerdotal, quien con su esposa y sus hijas lo había criado y querido como un hijo, y quien le dio muchos buenos ejemplos, incluyendo el haber liberado a varios de sus esclavos y había aceptado a los oficiales negros haitianos que habían sido rechazados en otros lugares. Y ahora vamos a dar el último salto. Vamos a regresar a la ciudad de San Agustín. Es el día de Navidad en el año 1852. Lorenzo de Ayo, antiguo alumno de San Carlos, viajó a Charleston, South Carolina, en un asunto de negocios. Ayo, desanimado por el fracaso de las expediciones de López, decidió extender su viaje hasta San Agustín. Y aquí cito a los McAdam. Sentía la necesidad, decía Ayo, de besar la mano del padre Varela. Era la fiesta de la Navidad. ¿Qué mejor época para reunirse los amigos y recibir la bendición de manos de su antiguo maestro? El mejor relato de lo que ocurrió ese día lo encontramos en la carta que escribió Ayo ese mismo día a Francisco Ruiz, el sucesor de Varela, en la Cátedra de Filosofía del San Carlos. Esta carta se encuentra completa en Félix Varela, Obras, el que nos enseñó primero en pensar,
editado por Eduardo Torres Cuevas. Vale la pena leerla casi en su totalidad. Voy a saltar algunas partes porque es muy larga. Muy importante. San Agustín, Florida, diciembre 25 de 1852. Señor presbítero Don Francisco Ruiz, Habana. Mi respetado amigo y señor, hoy he llegado a esta ciudad y uno de mis primeros deseos fue visitar a nuestro amigo y virtuoso maestro, el señor Varela. Como a las 10 de la mañana me dirigí a la iglesia de San Agustín. Se comenzaba en ella una misa cantada y calculé que él oficiaría en ella, pero no fue así. Concluida la misa, me dirigí hacia el patio de la iglesia, donde hallé una negra quien me guió a la morada de nuestro maestro. A los pocos pasos hallé un cuarto pequeño de madera, del tamaño igual o algo mejor que las celdas de los colegiales. En esa celda no había más que una mesa con mantel, una chimenea, 2 sillas de maderas y un sofá ordinario, con asiento de colchón. No vi cama, ni libros, ni mapas, ni avíos de escribir, ni nada más que lo dicho. Solo había en las paredes 2 cuadros de santos y una mala campanilla sobre la tabla de la chimenea. Sobre el sofá estaba acostado un hombre, viejo, flaco, venerable, de mirada mística y anunciadora de ciencia. Ese hombre era el padre Varela. Le dije quién era y le pedí besar la mano. Por el pronto no me conoció, pero luego me recordó perfectamente. Me preguntó por usted, por Casal, por Bermúdez, por Luz y por casi todos los colegiales y catedráticos de su tiempo y por algunos estudiantes seculares. Me causó admiración que al cabo de 31 años pudiera conservar ideas tan frescas, aún de las cosas más insignificantes. Cuando entré en su cuarto, se hallaba el padre extendido sobre el sofá. Cuando me hablaba del colegio y de sus amigos y discípulos, mostraba tal animación que no parecía estar enfermo. Al pintarme su estado, había tanta conformidad en su fisonomía, palabras y ademanes que cualquiera lo hubiera creído un hombre muy dichoso. No me parecía posible que un individuo de tanto saber y de tantas virtudes estuviera reducido a vivir en país extranjero y a ser alimentado por la piedad de un hombre que también era de otra tierra. Todo el mundo lo celebra y lo ama, pero nadie, sino el padre Aupril, le tiende una mano amiga. Varela, moribundo sobre un jergón, habla a mi alma. Cuánto he lamentado su situación. Me costó trabajo no prorrumpir en llanto al verlo y al oírlo. Nosotros, como un deber por el buen nombre y hasta para librarnos del epíteto de ingratos, estamos obligados a dirigir una mirada piadosa al hombre benéfico que fue nuestro maestro y que tanto nos ama. Ese hombre me dijo, entre otras cosas, que había tenido el mayor gusto hablando conmigo, porque durante nuestra conversación se había creído en La Habana. Pobre sacerdote, su vida es padecer y vegetar. Sus palabras son de paz,
de amor, de religión. Aquí concluyo la lectura de Lorenzo de Ayo. A manera de conclusión, hagamos un recuento de nuestros viajes imaginarios. Recordemos a Félix Varela niño, inspirado por las enseñanzas de la dignidad e igualdad de todos los seres humanos, no importa el color de su piel, impartidas por el padre Michael O'Reilly, y experimentado en esas navidades donde veía a los seminores ser bautizados. Félix Varela joven, recibiendo las órdenes sagradas, preparándose para ellas con ejercicios espirituales en el tiempo de Adviento y celebrando cada momento en presencia de su familia y especialmente de su querido abuelo Bartolomé, y al recién ordenado presbítero celebrando su primera misa cerca del día de Navidad. Recordemos la última Navidad del padre Varela, protegido por un extranjero y recibiendo la visita de su antiguo alumno, reviviendo sus tiempos en La Habana, sufriendo tanto físicamente como penuria, como de las enfermedades que eventualmente lo llevaron al fin de su vida en cuestión de menos de 2 meses. Y sin embargo, voy a citar otra vez la carta de Ayo. Había tanta conformidad en su fisonomía, palabra y ademanes que cualquiera hubiera creído un hombre muy dichoso. Cierro la cita. Pienso que dado la fortaleza de su fe, no parecía ser muy dichoso, sino que de verdad lo era. Vemos al anciano padre Varela viviendo en una pequeña habitación, acostado en un colchón de paja, recordándonos al niño Jesús en su pesebre en el establo de Belén. Sus palabras, como dijo Ayo, de paz, de amor y religión. Ese 25 de diciembre de 1852 se hacen eco del mensaje de la primera Navidad. Podemos decir que Félix Varela vivió toda su vida en clave de Navidad. Que así sea con todos nosotros. Muchas gracias por esas bellas palabras, Elena. Realmente son muy inspiradoras. Como ustedes saben, ahora toca la parte de nuestra participación, pero antes de eso suele haber unos anuncios que desgraciadamente Pedro Guerra no, está enfermito y no, pero Enrique, mire, tú tienes lo que iba a decir. No, yo tengo un solo anuncio. La vez anterior anunciamos que el 28 de enero se celebra el 151 aniversario de la fundación del Instituto San Carlos. O sea, se hubiese celebrado este año, pero con motivo de la pandemia pues se pasó para el año siguiente, ¿no? 2022 era ahora. El programa que había era de 3 días. El 28, que es el aniversario del nacimiento de José Martí, el 29 y el 30. Pero Rafael Peñalver no se dio cuenta que los precios de los hoteles de Calle Hueso están por las nubes. O sea, no bajan de $500 diarios. 500, 600, 700, 900 dólares diarios. Entonces él me dice, no puede pedir que vayan 3 días a pasar el fin de semana allí. Por lo tanto, se va a reducir a un solo día, 28 de enero, la actividad. El que quiera va y viene en el día, o si quiere se queda un día y paga el precio del hotel. ¿Cuál día? ¿Un sábado? 28 de enero es viernes. Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún anuncio? Todavía no estamos en las preguntas de la charla, pero anuncio, algún acto, algo de interés para todos. Efraín, ¿no tienes nada? Ok. Bueno, entonces vamos a seguir nuestra peña. Bueno, déjame decir una cosa. Sí.
ustedes saben que yo viajo a Cuba más o menos una vez al año por cuestiones de la iglesia. Y mi último viaje fue justamente en noviembre de 2019, cuando empezó todo el problema con la pandemia. Acabo de pedir una visa, me la dieron rapidísimo, me sorprendió y viajo en febrero. Bueno, no me sorprendió porque sé que poca gente está yendo ahora, pero voy en febrero y el motivo es festejar ya los 70 años de la muerte del padre Felipe Rey de Castro, fundador de la Agrupación Católica Universitaria, en compañía de sus hermanos jesuitas. Así que eso es lo único que... Ya de paso me voy a ver, trataré de ver a toda la iglesia mientras esté en Cuba, en La Habana, el cardenal, etc. Va a hablar con Porcari. Por supuesto, y por el cardenal también, con respecto a la causa esa de canonización del padre. Muy bien, muchas gracias, Freddy. ¿Algo más? Si no, vamos a desayunar. La muchacha que nos atiende, ya puedes poner Ya, todo va a salir ya. café con leche y todo para que no se enfríe. Sí, sí. Entonces, iniciando la participación del público, tengo una petición prioritaria de Sisto García, que quiere abundar un poquitico en esa parte que él mencionó de Victoria, ¿verdad? Así que adelante, Sisto. Sí, primero quiero decir que he sido testigo presencial muy de cerca del trabajo tremendo, tan arduo, tan riguroso, tan serio que ha hecho Elena, preparando esta charla tan magnífica, ¿no? Esta estupenda charla. Y lo he seguido de cerca, ¿no? Porque vivimos en la misma casa, ¿no? Se entiende. Pero yo solamente se me ocurre esto cuando ella ella mencionó, ¿no? La formación del padre O'Reilly en Salamanca, en el Real Colegio de Salamanca. Ese colegio se había fundado para formar futuros sacerdotes irlandeses, o sea, hijos de familias que habían sido forzadas a emigrar de Irlanda por las leyes anticatólicas que habían reinado ahí, que habían imperado ahí desde la invasión de Oliver Cromwell en 1649. No, en Salamanca se fundó, de suyo estuvo activo hasta el pontificado de Pablo VI, que lo cerró, ¿no? Porque ya no hacía falta, ¿no? Propiamente, Salamanca es lo clave aquí. Elena habló del legado de Francisco de Vitoria, que fue profesor de la cátedra de Prima, la más prestigiosa en España, muchos dirían en toda Europa en ese momento, inclusive en París, de 1526 a 1546. Vitoria, el genio de Vitoria, fue el genio que le va a pasar a Miguel O'Reilly, que se lo va a pasar a Varela, ¿verdad? Fue que, o sea, Vitoria es reconocido hoy en día, aún en el mundo no católico y especialmente en el mundo no católico, autores de tratados de filosofía política, de teología política que yo he leído y todo eso, ¿no? Como el padre del derecho internacional, ¿no? El padre de la teología de los derechos humanos. Vitoria, el genio de Vitoria fue, ¿no? Que él recoge la teología dinámica, fresca, litúrgica, bíblica de Santo Tomás de Aquino, que había vivido 300 años antes, ¿no? Y la aplica a los problemas de su tiempo, del siglo XVI. No en nostalgias trasnochadas, allá en la escolástica del siglo XIII, sino los problemas del siglo XVI. Lo que estaba ocurriendo, la formación de las naciones-estados, la necesidad de nueva legislación, la conquista de las Américas, que él junto con su hermano fraile, compañero de convento en San Esteban, ¿no? Fray Bartolomé, va a denunciar. O sea, en los tratados que Elena mencionó, ¿no? O sea, sobre los indios recién descubiertos, su reelección de 1539, denuncia las brutalidades que estaban cometiendo, lo cual le valió la ira y el antagonismo del emperador Carlos V, rey de España, que le escribió al rector de Salamanca pidiendo que expulsara a Vitoria de su cátedra de Prima. A Dios gracias, el rector tuvo el coraje y la fortaleza de enfrentarse al emperador y no lo hizo como tal, ¿no? Pero, o sea, él recoge esa teología de Santo Tomás de Aquino y la aplica a los problemas inmediatos de su época. La corona española había, en definitiva, promulgó 4 leyes relativas al tratamiento de los indios en las Américas: las leyes de Burgos de 1512, las leyes de 1514 y 1526 y las nuevas leyes 1540-44 que suprimieron el sistema de encomiendas. Pero, o sea, y todo eso es gracias a la influencia de Vitoria. O sea, Bartolomé de las Casas en sus escritos cita a Vitoria 15 veces. Vitoria cita a Bartolomé solamente 3 veces, ¿no? O sea que el pensamiento teológico, o sea, Varela que nos enseñó a pensar el poder del pensamiento,
O sea, que cosa que quizás en nuestra tradición cubana nunca hemos valorado, no hemos valorado a veces plenamente. O sea, el pensamiento de Vitoria que forja toda esa atmósfera, o sea, forja todo ese ambiente como tal. Y ahí es donde estudia Miguel O'Reilly, ¿no? En una Salamanca ya marcada para siempre, desde 200 años antes, por el pensamiento de Vitoria. Derecho internacional, los derechos humanos, aplicar la teología, ¿no? Y la filosofía del tiempo a los problemas inmediatos, y eso se lo va a pasar al joven niño Varela como tal, ¿no? Y el genio de Varela se puede definir de varias formas, ¿verdad? De muchas formas. Para mí, lo que hace a Varela realmente aquel que nos enseñó, o como dicen algunos, que trató de enseñarnos a pensar, ¿verdad? No, es que él recoge todo ese legado que comienza con Vitoria en Salamanca, que aprende, que recoge y bebe Miguel O'Reilly, su mentor de niño como tal, ¿no? Y que van a recoger también sus profesores del seminario, José Agustín Caballero y otros, ¿verdad? Y lo aplica a los problemas inmediatos de su época. Varela se sentiría un poco deprimido si oyera a cierta gente aquí en la diáspora diciendo, ay, Cubita, la bella, de los años 50 y 60. No, o sea, ¿qué nos dice nuestra formación teológico, filosófico, política hoy en día que nos permite precisamente dar respuesta, ¿verdad?, a los problemas de nuestra época? Para mí ese es el genio de Varela, lo que hace a Varela realmente tan especial y tan único, el forjador de nuestra conciencia criolla, de nuestra conciencia cubana. Muchas gracias, Héctor, por esos comentarios tan esclarecedores, porque esa época de la historia y Victoria, ¿quién conoce a Victoria? Yo me acuerdo que sí, aquí había por lo menos la saga, por lo menos José Ignacio, sabían quién era Victoria. Victoria. Sí, Victoria. Pionero del derecho internacional nada menos, que no existía ninguna legislación ni nada, verdadero pionero. Así que te agradezco esa adición tuya. A ver, Marta María. Yo puedo hablar alto porque soy maestra. Bueno, pero mira, para la grabación, nuestro vicetesorero, ¿no?, te va a traer un micrófono para la grabación. Es mejor que... Nada más que decirles que yo la primera vez que oí hablar de Victoria fue precisamente en el canal católico en español, que a veces hay unos documentales increíbles sobre España muchas veces, el pensamiento español y cómo ha influido aquí y quiénes eran los individuos más importantes. Y ahí fue la primera vez que yo oí hablar sobre Victoria. Pero quiero decirles que hace poco vi una película, muchos de ustedes tienen que haberlo visto, la película Hawái. ¿La han visto? Que es la película sobre el individuo que hizo el libro Hawái, que creo que se llama Michener. Sí. Y ahí se ve lo retrasado que estaba el mundo americano en cuanto a cómo tratar al indígena, al nativo, en comparación con lo que ya los españoles ya por lo menos tenían el background de Victoria, porque aquello era, no sé ni cómo decirlo, no los consideraban a esos pobres infelices hawaianos, no los consideraban personas. Y hasta unos ministros que habían ido a evangelizar fueron expulsados de sus iglesias por haberse casado legítimamente con 2 o 3 hawaianas. Les recomiendo la película para que por lo menos haga un paralelo en su cabeza sobre el tratamiento del indígena, que al fin y al cabo el pensamiento español ya era diferente que el pensamiento anglosajón. Bueno. Incluso aquí había un grupo de padres belemitas, no de colegio Belén, sino belemitas, que daban educación a negros y blancos. En tiempos de Varela, no me acuerdo cuándo existieron. ¿Te acuerdas cuándo fue esos padres belemitas, hermano? Creo que en el libro de Macaden lo ponen. En el libro de Macaden
Sale que en la escuela que había en San Agustín, no sé si eran los padres belemitas, iban los negros, esclavos o negros libres, iban los seminores, iban los blancos, iban todos los niños. Sí. Muy interesante, cuando un niño pedía ir al baño, tú lo cuentas, Varela, tenía que darle a un péndulo y volver antes de que el péndulo se parara. Era una estrategia para que el niño no estuviera mucho tiempo por ahí. Por cierto, si alguien quiere copias del libro de McCadden, Germán Miret nos ha facilitado esto sin costo ninguno, lo que está en inglés, ¿sabes? Pero este es el original, este es uno de los mejores libros que se ha escrito sobre Varela y llega hasta el año 60 y pico, o sea, hasta el siglo XX, muy actual. Así que también está traducido por Amarita de Varela, que lo tradujo al español con el mismo título, Portantorcha de Cuba. Una palabra, torchbearer, difícil de traducir. Así que pues no hay en español, Germán. No tenemos copia. El padre Fidel habla de Varela, por supuesto, como profesor, como filósofo, como científico, todas esas cosas que se saben, pero profundiza en Varela como sacerdote y su vocación. Y tiene unos capítulos bellos. Es el de Orlando, ¿no? Es el de Orlando, sí, sí. Yo estuve a punto, antes de encontrar la carta original de Ayo, yo estuve tentada a citar lo que escribe el padre Fidel sobre Varela desde un punto de vista religioso, porque aunque esta organización no es una organización religiosa, estamos hablando, sí, ustedes no son una organización religiosa, ustedes aquí puede pertenecer cualquiera y no tienen no es el propósito, pero Varela es sacerdote y hoy estamos hablando de la Navidad. Y sí, el tema de la Navidad para nosotros y para muchos es un tema religioso. O sea, que el padre Fidel, que no habla de la Navidad ni nada, pero sí habla con detalle de las ordenaciones, porque las órdenes sagradas se hace hoy en día también, pero antes eran muchas más etapas. Llevó 3 años con diferentes ordenaciones de las órdenes menores y todo eso, y hablaba de los ejercicios espirituales que él hacía. Sí. Y habla mucho más de eso. Habla de lo que significaba para Varela, porque estaba consagrándose. Y tiene creo que es ahí donde hay un pasaje muy bonito que contrasta al abuelo Bartolomé, que era militar, con Varela como presbítero. Y era una familia muy unida. Yo no tuve chance de decirlo, pero su familia fue también el foco de su educación en el amor. Era una familia donde todos se querían mucho y lo querían a él y lo admiraban. Sus primos, que eran menores que él, lo tenían como líder, ¿no? Y entonces habla, creo que es padre Fidel, de Bartolomé, que había sido el líder de la familia militar, casi espartano, ¿no? Que lo llevaba todo con dice, y ahora pasaba el liderazgo a Varela, el presbítero. Sí. El libro del padre Fidel Rodríguez, entre paréntesis, padre Fidel se llama Fidel por Fidel, ¿eh? Por Fidel Castro. Sí. Un contrasentido, pero bueno, le salió el tiro por la culata porque salió un sacerdote fabuloso. Aunque Elena trató de contactarlo, pero no lo pudiste localizar. Para hacerle preguntas directas, ¿no? El padre Fidel Rodríguez. Está por salir el 3er volumen, que todavía tiene 2 libros tremendos. El padre Fidel una vez nos habló aquí, 1 o 2 veces ha hablado, presentando los resultados de su investigación. Hace como 3 años. Sí. Ok. Bueno, todavía quedan aquí libros de McCadden. Mire, quiere decir algo. Quiero uno. Mire, quiere decir algo. Sí. No, yo quería felicitar a Elena porque cuando le dieron quería felicitar a Elena porque cuando le dieron la encomienda yo dije, yo no sé de dónde va a sacar la información. Yo no sé cómo es. Cuando la Florida cayó en manos de los Estados Unidos, los americanos querían que los seminolas se fueran.
se quería que se fueran de San Agustín, los querían llevar para otro lugar. No me acuerdo si originalmente era para otro lugar de la Florida, y ellos no quisieron. Y hubo una guerra, creo que duró 7 años, Sixto, pues. Dos guerras seminoles. Dos guerras seminoles. No querían irse, porque era su tierra, era su lugar. ¿Cómo se iban a ir? Y hubieron algunos que se fueron para los Everglades. Y eso creo que son los de los casinos hoy en día, creo, me parece, porque esos son los que se fueron para los Everglades. Los que se quedaron por el área de la bahía de Matanzas y eso, después de muchos años, al fin perdieron la guerra y los americanos los hicieron irse para el oeste. Hacia Oklahoma. Oklahoma era un sitio favorito donde los apaches bajo Jerónimo también los enviaron a Oklahoma. Muchos seminoles también, ¿verdad? Y eso es como se llama ¿cómo se dice? The Tears, ¿cómo que se llama? The Trail of Tears. Eso fue posterior, eso fue bajo el presidente Andrew Jackson en Georgia. Se descubrió oro en ciertas tierras de Georgia donde vivían las tribus Cherokee y Choctaw. Y en un periodo de 10 a 12 años, más de 6.000 de ellos perecieron, ¿no? De hambre, camino, marchas forzadas, camino a Oklahoma, donde los querían relocalizar como tal. Fue un genocidio prácticamente, ¿no? Sí. Del cual se habla poco, ¿no? Pero el Trail of Tears es una realidad histórica. Y algunos de los seminolas participaron en ese Trail of Tears. Bueno, el jefe Osceola, gran caudillo de los seminoles, fue sonsacado por las tropas norteamericanas bajo una bandera de tregua, o sea, bajo la protección. Y una vez que lo tuvieron a mano, lo arrestaron, violando la tregua, y lo metieron en el castillo de San Marcos. Y aquellos de ustedes que viajan al castillo de San Marcos pueden ver el sitio donde lo tuvieron encarcelado, ¿verdad? No lo mataron, pero lo arrestaron bajo la falsa pretensión de una bandera de tregua. O sea, que eso es una cosa de derecho internacional. De derecho internacional, a ti no te pueden hacer nada. Pero lo arrestaron, ¿verdad? Lo capturaron y lo metieron en el castillo de San Marcos 9, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero hay que ver también un poco la historia de cómo se trataron aquí a las tribus indígenas, o sea, bajo la República Americana. Ya, los seminoles son un caso particular. Se mencionó el Trail of Tears, que fue un caso de genocidio abierto, ¿no? Más de 6.000, 8.000, o sea, indígenas, Cherokee o Choctaw, murieron de hambre de camino a... ¿verdad? Porque los sacaron de la tierra, se descubrió oro, fuera de aquí ustedes, los enviamos a Oklahoma. Y eso es un hecho histórico constatado, hay marcadores a lo largo del Trail of Tears aquí en Estados Unidos. Por no hablar de las naciones en la, ¿verdad? O sea, vamos a decir, de los estados centrales y occidentales de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo he leído algo de eso, precisamente inspirado un poco por las leyes de la corona española de protección de los indios de 1512, las leyes de Burgos, 1514, luego las nuevas leyes que suprimieron las encomiendas en 1540-44, ¿verdad? Y haciendo la comparación, hubo atrocidades de ambos lados, bajo la conquista española, pero también aquí, ¿verdad? Bajo o sea, y una cosa, ¿no? Los españoles, por lo menos en sus mejores expresiones, lo que muchos misioneros quisieron hacer fue integrar, no dividir. No, aquí se dividían las familias, o sea, bajo el gobierno americano, ¿verdad? Se dividían las familias, familias de negros, se vendían esclavos negros, la madre iba a posesión de un dueño, de una plantación, los hijos iban a otra como tal, ¿verdad? Los españoles usualmente no hacían eso, ¿verdad? Y no estoy defendiendo aquí las brutalidades de la conquista española, que fueron muy reales y muy auténticas, pero hay que leer historia, hay que saber algo de historia, ¿no? Para poder discernir, ¿no? Si no, uno se queda con los mitos que la televisión comunica, ¿no? ¿Verdad? O sea, no hay mejor fábrica, producción en masa de mitos históricos aquí que la televisión, ¿no? Que los programas de televisión, ¿verdad? Y hay que saber algo de historia, ¿no? Para por lo menos discernir, ¿no? Dónde está la verdad y dónde no. O sea, que podemos decir que lancen la primera piedra, el que esté libre de... Amén, amén. Los españoles cometieron brutalidad, eso está bien documentado, y Vitoria las denuncia en 1539. Le valió la ira del rey de España, de Carlos V, que lo quería expulsar de Salamanca como tal, ¿no? Pero también, ¿verdad? Bajo la República Americana, el Trail of Tears y muchos otros casos que se pueden mencionar, ¿verdad? O sea, muchos otros casos, ¿no? Las masacres que se cometieron de... Generalizado, no se puede decir que fue uno nada más, que fue el mundo entero. Amén, ¿verdad? Y ambos lados también tuvieron a sus misioneros. Estaba, por ejemplo, el jesuita belga, el padre Joseph de Smet, que fue a evangelizar a los Lakota Sioux del oeste, ¿no? Ustedes han oído hablar del famoso cacique de los Hunkpapa Sioux, Sitting Bull, toro sentado, ¿no? Que fue asesinado por la policía.
cuando murió se encontró en su posesión un rosario que le había dado el padre de Smet, el jesuita, que lo había visitado en 1872. Bueno, él murió en la reservación de Standing Rock en South Dakota, ¿verdad? Lo asesinaron, la policía india, ¿verdad? De suyo, como tal, ¿no? Pero, o sea, que hubo misioneros de ambos lados también que hicieron grandes cosas, ¿verdad? ¿No? O sea, que hay que estudiar, hay que leer y aprender esas cosas, ¿verdad? Porque si no, es fácil tragarse los mitos, ¿verdad? O sea, tragarse los mitos y tragarse la historia falsa, ¿no? Yo creo que lo resumiste muy bien. Nadie puede tirar la primera piedra. Nadie puede tirar la primera piedra. Ok, ¿no? Efraín, ¿quieres decir algo? Sí, yo solo, en mi ignorancia, solo puedo aportar una idea, una lectura que nos trae mucho más cercano a nuestro tiempo, ya del siglo XX, y nos aleja un poco de Varela, pero es el hermano del padre Amando Llorente, segundo Llorente. Ustedes saben que fue, a él le dicen, en un libro le titularon el apóstol de Alaska. Él como jesuita va a Alaska, pide, y después de mucho trabajo le conceden que se vaya a evangelizar en Alaska. Y tengo entendido, esto no de esa misma cita, pero tengo entendido que la nación nativa de Alaska, los esquimales, es uno de los grupos más católicos, o sea, en términos de porcentaje, que hay en los Estados Unidos. Los Inuit. Los Inuit son uno de los grupos más católicos, tú lo puedes confirmar, porque yo sin duda, sí. Es más, el segundo esfuerzo de los españoles tuvo una parte activa en la formación política de lo que fue después el Estado de Alaska, ¿no? Que fue constituido el Estado en 1960. Fue el primer representante ante los Estados Unidos de Alaska. Amén. O sea, igual que Varela, ¿verdad? Y eso desmiente el enfoque de hablando sobre, o sea, el derecho internacional, fundando el derecho internacional, algo más político que eso, ¿verdad? Y sin embargo lo hacen desde un punto de vista teológico, filosófico, o sea, antropológico, o sea, el ser humano, la dignidad del ser humano, ¿no? La dignidad del ser humano a ser respetado como imagen y semejanza de Dios, como hijo de Dios, como persona, como tal. O sea, no lo hacen por fines partisanos políticos como tal, sino a partir precisamente de esa herencia católica cristiana que tienen, ¿no? Santo Tomás de Aquino, los grandes escolásticos, ¿verdad? Los que forman a Vitoria, y Vitoria va a formar a O'Reilly, y O'Reilly va a tener también su influencia sobre Varela, y Varela, por supuesto, ¿verdad? Es el centro fundador del criollismo cubano, ¿no? O sea que Varela delegado a corte, puede haber algo más político que eso. ¿No? Y él no deja su sacerdocio a un lado mientras es delegado a la corte, él va ahí como sacerdote, ¿no? El sacerdote de la iglesia como tal, ¿no? Y es a partir de su ministerio sacerdotal que él hace todo lo que hace en las cortes de España, celebrando misa, o sea, lo que informa todo eso, ¿no? O sea que eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno oye hablar de eso, de que, sobre todo con el Papa Francisco, ¿no? Que muchos lo han crucificado, ¿no? Porque habla de justicia social, de los inmigrantes, ¿verdad? De los pobres, de los, ¿verdad? Pero eso no es política, eso es el evangelio. O sea, eso es Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Verdad? Jesús de Nazaret, sí. Jenner y Santo Suárez eran católicos. No sé, Varela los conoció, estaba en comunicación con ellos. Creo que fue Santo Suárez el que lo iban a mandar a las cortes en vez de Varela. Sí, no fue. Fueron, en fin, Jenner y Santo Suárez fueron a las cortes. Pero con Varela. Sí, porque es que la elección de Varela a las cortes fue impugnada por los enemigos de Varela en La Habana. Entonces Varela tuvo que esperar como 2 años para poder funcionar allá. Sí. Y en ese intercambio fue Jenner y Santo Suárez. Hay que tener en cuenta que son tiempos de anticlericalismo en España, ¿no? También, ¿verdad? Sí. De actitudes muy anticlericales en España. Después eso se va a traducir en las 2 guerras carlistas, ¿verdad? Bueno, San Antonio María Claret, ¿no? El santo obispo de Santiago de Cuba murió en el exilio en Francia, precisamente, ¿no? Por las leyes anticlericales que había en España, ¿no? Propiamente, ¿no? Y recuerden que Elena estaba mencionando la fecha de las ordenaciones de Varela, órdenes menores y todo eso, ¿no? 1811. ¿Qué había ocurrido en la iglesia? ¿Qué ocurrió en la iglesia en ese momento de una envergadura tremenda para toda Latinoamérica, no solamente para Cuba? En 1773, en junio 1, quizá un poco después, el Papa Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús. Y estuvo suprimida de 1773 hasta 1814. 1814, cuando fue, gracias a Pío VII, ¿no? Que fue el que la volvió a recibir, por decir así. Más que nada porque las fuerzas anticlericales, anticatólicas, secularistas que ya imperaban en las revoluciones parlamentarias de 1815 y todo eso, ¿verdad? Lo obligan al Papa a decir, un momento, me hace falta los jesuitas, ¿verdad? Los jesuitas con toda su educación, su tradición de educación, de gran teología y todo eso.
¿no? Y por eso restaura la compañía propiamente, ¿verdad? O sea, pero los ejercicios espirituales de 8 días, yo no sé quién se lo habrá dado a Varela, puede haber sido un jesuita, por decir así, secularizado, quiero decir, un jesuita del clero secular, ¿no? Pero el primer obispo de los Estados Unidos, John Carroll, jesuita, y en 1773 estaba estudiando en Europa, donde estudió la mayor parte de su vida, ¿no? Alguien le toca en el hombro y dice, óyeme, ya tú no eres jesuita, el Papa acaba de suprimir a la compañía. Entonces regresa a Filadelfia, se incardina como sacerdote secular, en definitiva es elegido por los 23 sacerdotes católicos que había en las 13 colonias americanas independientes. 23 sacerdotes, Roma les concede el privilegio de elegir a su obispo, y el que eligen es a John Carroll, sacerdote en ese momento diocesano, secular, pero jesuita, ¿verdad? Propiamente, ¿no? Esto no responde completamente a la pregunta sobre los jesuitas, pero el seminario San Carlos y San Ambrosio originalmente iba a ser una escuela jesuita. Lo era, lo había sido San José. O lo había sido, la escuela de San José. Y se tuvieron que ir los jesuitas de ahí. Yo no sé si los jesuitas se fueron de Cuba completamente o si, como tú dices, secularizaron y se quedaron. No, el 4 de abril de 1770, o sea, España, ten en cuenta que la supresión de los jesuitas, no, cuando Clemente XIV lo suprime, ya había ocurrido, ya los portugueses habían expulsado a los jesuitas de sus dominios en 1752, luego Francia en 1762 más o menos, ¿verdad? Luego España, ¿verdad? El colegio de San José, que era de la compañía, de los jesuitas. O sea, le tocan a las 4 de la mañana, ¿verdad? El 4 de abril creo que fue 1772 y pum, lo sacan en payamas. Eso está documentado, lo sacaron en payamas y todo, ¿no? A todos los jesuitas del colegio de San José y los enviaron y los sacaron de ahí. Provisionalmente para una especie de prisión que tenían en lo que hoy en día es Regla, en Cuba, el barrio de Regla, ¿no? Y después para varios otros lugares como tal. Bueno, perdonen mi ignorancia, pero ¿me puedes decir cuál fue el motivo de por qué suprimían a los jesuitas? Es una historia muy larga, pero básicamente fueron los esfuerzos del Marqués de Pombal en Portugal, que era un abogado, que era un acérrimo anticlerical, heredero en cierta manera de la parte más negativa del siglo de las luces, que tuvo cosas muy buenas, ¿no? Que tuvo cosas muy buenas. Hubo jesuitas que son herederos del siglo de las luces. Michael O'Reilly fue un hijo del siglo de las luces, como bien dijo Monseñor Carlos Manuel de Céspedes una vez, ¿no? Pero y del Duque de Aranda, el Marqués de Pombal y el Duque de Aranda eran los grandes orientes de la masonería de sus respectivos países como tal, ¿no? Aquí no estoy con una diatriba antimasónica, yo no soy de esos que, ¿verdad? Eso ya son cosas para mí del pasado, pero en ese momento tuvieron su influencia, ¿verdad? Y el Marqués de Pombal hizo venir al superior de los jesuitas, que en Paraguay, que ya se había constituido en territorio portugués, lo hizo venir a España, a Portugal, a Lisboa, acusado de herejía, de 20 cosas. Lo amarraron a una estaca, lo estrangularon y lo quemaron como tal. ¿A quién fue eso? Al padre Madariaga, que era el jefe del superior de los jesuitas de Paraguay, que ya había sido cedido, aparte de ese territorio de Paraguay, ¿verdad? Territorio de Paraguay había sido cedido a Portugal. Entonces Pombal lo hace traer a Lisboa, lo acusa de hereje falsamente, por supuesto, ¿no? Lo hace estrangular en la plaza pública de Lisboa y quemar, ¿verdad? Junto con otros 2 jesuitas como tal. Fue la presión, entonces ejercen presión sobre Clemente XIV, que era, por todas las crónicas nos dice que era un papa más bien de temperamento débil. Y el papa cede, ¿no? Creo que fue Julio I, aunque algunos fechan el documento posterior, ¿no? En la bula Dominus ac Eternum, ¿verdad? El Papa suprime a la Compañía de Jesús, ¿no? Pero ya, en el momento en que la suprime, como dije, ya Portugal, luego Francia en 1762, luego España, ¿verdad? ¿No? Ya la habían suprimido, ya la habían expulsado los jesuitas de sus territorios como tal, ¿no? O sea que lo que hace Clemente XIV es oficializar la ventaja que tuvo, ustedes lo que saben de historia, es que la supresión era efectiva solamente en los países donde se leía la bula de supresión. Por eso los jesuitas continuaron funcionando como jesuitas, ¿no? En Polonia, Polonia que había sido apropiada por los zares, por la zarina, Catalina la Grande, era territorio ruso, ¿no? Territorio ruso, pero Catalina que era de origen alemán, ¿no? Prohibió que se leyera la bula de supresión ahí porque los jesuitas tenían escuelas ahí y aquello funcionaba muy bien. Y el embajador de Portugal le fue a protestar a la zarina, no, usted tiene que leerla, tiene que votar a los jesuitas, ¿no? Y la zarina lo mandó a freír, ¿no? ¿En serio?
O sea que los jesuitas siguieron funcionando como jesuitas en lo que en aquel entonces era la Rusia blanca, Polonia propiamente, ¿no? Se quedaron funcionando. Inglaterra igual, ¿verdad? Mitigado un poco, ¿no? En los países solamente era válida la supresión de la compañía en los países donde se leía formalmente la bula de supresión, ¿no? Y en Rusia, de todos los países, ¿verdad? La Rusia, ¿verdad? De la zarina, ¿no? Catalina, ¿no? En Inglaterra y en qué otro sitio fue, no se leyó. Además, la zarina dijo, bajo pena de muerte, yo prohíbo que se lea la bula de supresión. Así lo dijo, ¿verdad? Y los jesuitas siguieron funcionando, ¿no? Y fueron restaurados en Estados Unidos en 1805, precisamente porque el obispo asistente auxiliar de Baltimore, de John Carroll, que había sido jesuita hasta que lo suprimieron, ¿verdad? Y que después fue electo primer obispo de los Estados Unidos como tal. O sea, le escribe al Papa diciendo, pues miren, aquí esto en realidad nunca ha salido esa bula, porque esto era territorio inglés antes de la independencia americana, ¿no? Y ¡pum!, fueron reconstituidos en Estados Unidos. Creo que los Estados Unidos fueron la segunda nación donde se reconstituye o donde permanece la Compañía de Jesús sin ser oficialmente suprimida. Aunque el primer obispo que tiene católico aquí, ¿verdad?, era un jesuita que había sido suprimido más que nada porque estaba en Europa, en Bélgica, estudiando cuando el Papa la suprime, ¿no? John Carroll, ¿no? Propiamente, ¿no? O sea que es una historia muy complicada, ¿no? Hay una conversación, Sixto, entre Quincy Adams y Jefferson. Así. Cuando vieron los jesuitas a Estados Unidos, que Jefferson dijo, ahora viene el poder de las tinieblas. Sí. Y entonces Quincy Adams le dijo, sí, pero ¿tiene usted hombres tan educados como estos jesuitas? Sí. ¿Tiene un hombre tan bien educado como estos jesuitas? Fíjate tú, lo que pensaba Jefferson, lo que pensaba el otro. Y los misioneros jesuitas aquí, mencioné al padre de Smet, siglo XIX, conoció a los indios Lakota Sioux del oeste, ¿verdad? Intervino en nombre de ellos para abogar por sus derechos. Anterior en el siglo XVII, el padre Hennepin, que fue uno de los primeros que descubrió las fuentes del río Mississippi. Usted estuvo en la expedición que descubrió las fuentes del río Mississippi, ¿verdad? En el siglo XVII, mitad del siglo XVII, ¿no? O sea, pero la supresión de la compañía, ¿verdad?, que fue la pregunta original suya, la causa inmediata, sin duda que tuvo causas anteriores, fue la presión del Marqués de Pombal, del Duque de Aranda, en realidad de todo ese ambiente, lo peor del siglo, la peor parte del siglo de las luces, ¿no?, que fue el anticlericalismo que suscitó, ¿no? Racionalismo exacerbado. Ahora, las autoridades de la fe, por decir así, o sea, lo que son las escrituras, el dogma, doctrina y todo eso, ahora, que antes se citaban sin espíritu crítico, ¿no?, ahora tienen que comparecer ante el tribunal de la razón humana para dar razón de su verdad. Y fue la presión de ellos la que motivó a Clemente XIV, que se dejó influir por ellos, ¿no? La ventaja fue que, como dije, en la Rusia blanca, Polonia, y luego en los Estados Unidos, gracias a que John Carroll había sido jesuita, ¿no?, los jesuitas nunca dejan de ser jesuitas, por decir así, ¿no? Sí, la Compañía de Jesús permanece como tal, ¿verdad?, aun cuando no existe en el resto de Europa, ¿no? Fíjense, 135,000 estudiantes de colegios jesuitas se quedan de pronto sin maestros, desde la América Latina hasta las Filipinas, con la supresión, 135,000, ¿verdad?, como tal. En el momento de la supresión había más jesuitas en el mundo de los que hay hoy en día, 23,000. 23,000 jesuitas. Una cosa importante, según yo te voy a decir a ti mismo, Sixto, esa expulsión de los jesuitas es causa del atraso de las colonias españolas. De las convulsiones políticas en Latinoamérica hasta hoy, yo tengo esa opinión y la he compartido con mi colega muy brillante y muy querido hermano en el espíritu, Tony López, que fue colega mío en el seminario, él sigue enseñando ahí, ¿no? Que cuando se quedan sin maestros, o sea, ten en cuenta lo que era la formación jesuita, era una formación humanista, como la de Vitoria, como la de los dominicos en aquella época, era una formación humanista, no solamente era aprender a rezar el rosario, ¿verdad?, era aprender a aplicar la teología de su época, ¿verdad?, a los problemas políticos y sociales, era formar líderes sociales en aquel momento, formar líderes políticos, ¿no? De pronto 135,000 de ellos se quedan sin maestros, ¿verdad?, en todas las colonias españolas donde los jesuitas son suprimidos, ¿verdad?, y entonces muchos de esos colegios jesuitas van a dar a manos de la corona española, que estaba dominada por el Duque de Aranda y por toda esa gente, ¿verdad? O son entregadas a otras órdenes, sí, ¿no? Dominicos, por ejemplo, y todo eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Con la pérdida de la formación jesuita, de la formación de los colegios de la compañía, los futuros líderes de la independencia de Latinoamérica van a crecer en un ambiente marcado por el secularismo,
anticlerical, anticatólico ¿no? que impermeaba gran parte, no todo, del siglo de las luces, ¿no? O sea, crecen al margen de todo eso, ¿no? Y eso, o sea, y eso da origen a toda una tradición secularista. En mi opinión, digo, puede haber 25 teorías al respecto o más. La mía es esta, ¿no? O sea, que gran parte de las convulsiones políticas en Latinoamérica hoy en día se pueden trazar directo e indirectamente a la supresión de la Compañía de Jesús en 1773. Mi opinión. Yo no quiero salirme del tema de la peña, pero la pregunta mía es dirigida a Elena, pero también a Sisto, ¿no? ¿Hay algún registro de alguna homilía del padre Félix Varela que hable de la Navidad? No encontré ninguno. Eso fue lo primero que ella buscó. Yo busqué, y es curioso porque, bueno, yo leí muchos libros y ahora no me acuerdo en cuál de los libros leí, pero el padre Varela fue el primero en hacer lo que llamamos una misión parroquial, o sea, dedicar una semana a predicarle a los parroquianos sobre una fiesta importante, ¿okay? Y entonces menciona la fiesta de Corpus Christi, porque a eso él le tenía gran devoción, a la Eucaristía. Y entonces yo dije, bueno, si tenía uno por la fiesta de Corpus Christi, tiene que haber habido una por la Navidad. Y hace pocos días, creo que fue tal vez en el libro del Padre Fidel, donde pone una lista de las misiones del Padre Varela y ninguna fue por la Navidad. O sea, creo que el Padre Fidel no las ha encontrado. Supongo que en algún lugar en Nueva York, en la iglesia de la Transfiguración, a lo mejor ahí se encuentra algo, pero no la he encontrado y no sé si existen. Pero uno supone que sí, que lo debía de haber. Sí. Pero, claro, yo me frustré. Porque yo decía, eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? Pero esa visita de su alumno Ayo, el día 25 de diciembre, cuando yo vi eso, yo vi aquí, no fue una prédica del padre Varela, sino fue su vivencia, ¿ok? Y me decían Sisto y me decía Javier, bueno, eso fue casualidad que fue el día de Navidad. Bueno, pero porque Ayo pudo llegar ese día, pero pensemos en la providencia de Dios, ¿no? Pero menciona, porque es el día de la Navidad, donde qué mejor encontrarnos con un amigo, y eso lo hacemos nosotros en las Navidades, nos reunimos. Pero la descripción que hace de la casucha donde estaba viviendo Varela es como un pesebre. Y yo se los leí a ellos y les dije, ¿qué les recuerda a ustedes esto? Y le dijeron, el pesebre. Y hasta el detalle, que no sé si salió cuando yo lo leí, pero que describe el que estaba sobre un jergón. Sí, y un jergón, yo no sabía lo que era, lo tuve que buscar. Es un colchón mal hecho, relleno de paja y hierba. ¿Sí? Dice, es como un pesebre, siempre lo ponemos con paja, el niño Jesús en paja, ¿no? Y entonces la reflexión que yo hago es, Varela modeló su vida en Jesucristo, y Jesucristo, y Varela fue pobre porque lo dio, igual que Jesucristo lo dio todo. Y entonces, comparando a Varela con San Francisco de Asís, que al llegar a finales de su vida tuvo la estigmata, porque estaba tan identificado con Jesús, y en sus últimos días compuso ese canto tan bello que conocemos como el Cántico del Sol, que yo siempre había pensado que San Francisco de Asís lo había compuesto saltando por los montes cuando era un hombre joven. No, fue cuando se estaba muriendo, padeciendo de todas sus enfermedades. Bueno, aquí está Varela, también identificado con Jesús, no por la estigmata, sino en su pobreza, ¿okay?
casi viviendo en un lugar muy parecido a un pesebre. Y así me pareció. Es una comparación muy acertada. Pero el gran problema, ¿cómo después de haber tenido un padre Varela, tenemos lo que tenemos? Tú lo dijiste una vez en un programa de radio, sí, siempre te cito a ti. Y el problema, siempre lo cito a él. ¿Cómo pasamos de Varela a Varona? El padre del positivismo en Cuba fue José Enrique Varona. Y eso estableció un materialismo, un laicismo en Cuba, que gracias a Dios se revirtió cuando vino un que reformó la enseñanza en Cuba. ¿Cómo fue el que...? Varona, ¿no? No, que le puso más humanidades después. Bueno, el caso es que se salvó un poco después, pero es que Varela no quería, decir, en Cuba bastan con dos filósofos y los demás ingenieros. O sea, era un positivista, cientificista, de la época esa del siglo XIX. ¿Varela dijo eso? No, Varona. Me parece ser que había dicho que Varela. Sí, no. Javier, tú diste la respuesta en un programa de radio una vez. Tú dijiste que el problema, la causa, la génesis de todo esto, es que la generación de Varela no se ha repetido en la historia de Cuba. Sí. No se ha repetido en la historia. Así lo dijiste, ¿no? Y para mí es una explicación bien acertada. Un siglo después de los años de Varela, exactamente. En Cuba no se piensa. El que nos enseñó a pensar parece que fracasó. O que trató de enseñarnos a pensar. ¿Y cómo ha pasado eso, verdad? Es una cosa con un padre fundador. El padre Llorente creo que murió adorando a Fidel Castro. El padre Llorente creo que murió adorando a Fidel Castro todavía. No, nunca lo adoró. Bueno, nunca lo adoró. Ok, vamos a ir. Nunca lo adoró. Mira, creo que Rafael. Espérate, Rafael tenía hace tiempo una. Dime. Antes de hacer mi comentario, queremos agradecer de corazón a la señora Elena por su magnífica y maravillosa y ambiciosa disertación. Por supuesto, convoyada por dos íconos nuestros, su hermano el profesor Müller y su esposo el teólogo Sisto, que ya es mucho decir. El comentario es, en un viaje que hice a San Agustín, me quedé impresionado que los americanos tienen que decir, estos españoles son tremendos. Ese castillo de San Marco que se conserva casi intacto es una maravilla, pero lo que más me impresionó fue cuando nos enseñaron la primera iglesia construida en Estados Unidos, la Capilla de la Leche, donde celebraron la primera misa en Estados Unidos. Señora de la Leche, sí. Es una maravilla. Así que muchas gracias por esto que hemos vivido en el día de hoy. Ese castillo de San Marco tiene un detalle físico muy interesante. Está hecho con piedra coquina. La coquina es arena con conchas de caracol, que tiene la capacidad de que si le entra una bala de cañón no se fracciona, absorbe la bala. Exacto. O sea, es una cosa genial. Hay un asteroide que tiene esa misma capacidad. Tiene mil cráteres y no se ha roto, porque tiene una flexibilidad. Ok. Tengo entendido que cuando los ingleses lo trataron de bombardear y veían que aquello no explotaba, dijeron, esto tiene que ser milagroso. La piedra coquina. Sí, porque la piedra cuando la bala choca, explota. Se parte en mil pedazos. La coquina lo que hacía era... absorbía. Se quedaba ahí trabada la bola de cañón. Eso es genial. A ver si podemos considerar eso un milagro de Varela. Que por cierto, es lo que nos falta, el milagro. Ya Varela está todo en orden, la posición se terminó. Yo fui incluso uno de los testigos que fue a Brooklyn y vi el proyecto de Varela de abolición de la esclavitud. ¡Qué maravilla! ¡Qué detalle! Indemnizando a los dueños de los esclavos. Por eso se quedó todo en balde cuando vino el estúpido de Fernando VII y disolvió las cortes. Y por supuesto, ahí Varela y todo el mundo tuvieron que salir volando por Gibraltar. El padre jesuita, padre Manolo Maza, documentado la intervención de Varela en las cortes, también el padre Fidel en su segundo volumen. Sí, fue increíble. Él no se escondía, Varela está en primera fila ahí, porque muchos de los...
de los representantes ya sabían que venía, los franceses ya estaban acercándose y entonces se escondían, pero no, Varela estaba ahí en persona y fue uno de los condenados a muerte. Y claro, se tuvo que ir a los Estados Unidos y nunca más volvió a Cuba. Nada más quiero ofrecer si me permite, Javier, un comentario anecdótico, volviendo un poco y algo de buen humor, bueno, algo humorístico. Estábamos hablando antes de las homilías de Varela, ¿no? A las cuales no tenemos acceso, y sin duda que como sacerdote en Cuba y luego en New York, tuvo que haber predicado en Navidad, ¿no? Y no tenemos acceso a eso. Pero yo me pregunto si Varela, fíjense, la costumbre de predicar homilía en el siglo XIX no es como hoy en día, desde el Papa Pablo VI para acá, todos los papas, Juan Pablo II, Benedicto, el Papa Francisco, ¿no? Hay dicho que las homilías, los sermones no deben durar más de 10 minutos. Pero en el siglo XIX era muy distinto. Los dominicos que restauraron la orden dominicana en Francia, después de la supresión de las guerras napoleónicas, ¿verdad? Establecieron la costumbre de que las homilías del domingo duraban 1 hora y media. Y eso se estableció como una costumbre en el siglo XIX. Yo me pregunto si Varela seguiría esa costumbre o no. Yo me pregunto cuántos de nosotros aquí, yo por lo menos no podría, yo tendría que ir al baño 2 veces por lo menos en el curso de la homilía. ¿Verdad? Gracias por la información. Sí. No, de nada, pero pero sin embargo, la homilía fue una innovación también, no siempre estuvo en la iglesia la homilía. La homilía de los domingos, sí, si uno se remonta, por ejemplo, al testimonio de, o sea, el librito llamado Tradición Apostólica de San Hipólito en el siglo III como tal, ¿no? Anterior a él, como no, San Justino Mártir, que murió en el año 165 y todo eso, ¿no? Cuando describen cómo se celebraba la Eucaristía en su época, estoy hablando principios del siglo II, incluyen, ¿verdad? Se leen las memorias de los apóstoles, que era el nombre que se le daba a los evangelios en aquel día, y luego se comenta. Ten cuenta, la homilía no la inventamos nosotros, la inventaron la tradición judía en la sinagoga, ¿verdad? El servicio de la sinagoga comenzaba con el gran grito del Deuteronomio, escucha Israel, el Señor es Dios. Luego se leía las 18 bendiciones y luego se le daba a un invitado especial. Capítulo 4 de San Lucas, Jesús se le dan los rollos, los pergaminos de la ley y los profetas para leer, y luego se le invitaba a esa persona a que hablara, a que explicara sobre nuestra tradición de la homilía. Viene directamente de la tradición de la sinagoga, directamente de la predicación de la sinagoga, la sinagoga surge en el siglo VI durante la cautividad babilónica, 530 años antes de Jesucristo, ¿no? No hay templo, se destruyó Jerusalén. ¿Qué hacen los judíos? La palabra sinagoga en griego significa congregarse juntos, ¿no? Sinagoge, congregarse juntos. Se congregaban juntos para estudiar la ley y todo eso, y siempre había alguien que predicaba o decía algo, ¿no? O sea, estamos hablando de 550 años antes de Cristo, ¿no? Cuando ahí sale la sinagoga, entonces el servicio en la sinagoga incluía una homilía, una predicación, ¿verdad? O sea que nuestra tradición de la homilía, el sermón los domingos por lo menos, ¿no? Viene directamente de la tradición judía de la sinagoga, directamente, en línea directa, ¿verdad? Lo que es la primera parte de la misa hoy en día, ¿no? Sí, pero cuando estábamos enseñando la clase de Vaticano II sobre el documento de la liturgia, Sacrosanctum Concilium, que ahí se dice que la homilía es obligatoria, que me da a pensar que la homilía no había sido obligatoria. Obligatoria los domingos. En aquel momento, ¿verdad? Los domingos, ¿verdad? Porque ten en cuenta la tradición de celebrar la misa diaria de corte muy reciente, sí. Principio del siglo XIX para acá, ¿no? O sea, y aquí mismo, por lo menos, hoy en día se predica una homilía en todas las misas, sí, del día, de la semana, pero el concilio era para que se predicara el domingo, porque no se predicaba siempre los domingos. No parece haber sido una costumbre necesariamente, o sea que necesariamente establecida, pero bueno, de eso lo era, ¿no? Pero sencillamente para afirmar que es obligatorio, sí, ¿no? Como tal, ¿no? Sí. Pero Te vamos a marcar ahora, Tim. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todo el mundo. Varela un día podría ser doctor, lo estoy diciendo en serio. No digo ahora, yo no voy a vivir para señores, muchas gracias por la asistencia y por todas las preguntas y la participación. Gracias a ustedes. Okay. El gélido viento sopla ya y silbando al mundo anunciará la llegada humilde de un gran rey, quien pobre en pesebre nacerá. Oro, incienso y mirra ofrendarán
valiente con amor, la fulgida